El arte de la medicina consiste en acompañar y guiar al paciente mientras la naturaleza se encarga de curar la enfermedad. Voltaire. Bienvenidos a un episodio más de Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Manolo Cáceres acerca de qué se requiere para estudiar medicina en Estados Unidos como extranjero, cómo la música ha jugado un rol importante en su vida y finalmente estaremos entrando en detalle a varios tips muy buenos de cómo vivir una vida mucho más saludable. Manolo, bienvenido a Conceptos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manolo, por la oportunidad que me has dado de poder estar aquí en tu podcast. Personalmente soy un fan de tu podcast, te he estado escuchando desde que iniciaste. Yo sé que es un proyecto que tenías desde hace algunos años, pero qué bueno que ya se consolidó y que lo estás haciendo una realidad. Órale, muchas gracias, vos. Gracias por tenerme aquí y pues como es un placer realmente estar en Guatemala, mi tierra natal, donde nací y crecí, pasé 27 años de mi vida y vengo constantemente a Guatemala. Aquí está mi familia, mis amigos. Genial. Y bueno, para ustedes que tal vez no conocen un poco de Manolo, aquel vive en Estados Unidos, tiene 15 años de estar allá y creo que es uno de los pocos guatemaltecos que ha logrado dar el salto profesional y académico de Guatemala a Estados Unidos, y más adelante te voy a pedir ahí que nos contés un poco de cómo es ese proceso y qué tips le puedes dar a otras personas que tengan ese sueño pues de aprender medicina en otro país. Pero antes de eso quisiera empezar un poco llevándote a cuando eras pequeño y quisiera entender un poco la influencia que han tenido tus papás. O sea, entiendo que de muy pequeño viviste en Alemania, ¿no? Sí, bueno, como vos decís, mi papá fue una gran influencia, también mi tío y personas que siempre estuvieron en el ambiente académico médico, especialmente médico. Nosotros en el año 78 al 81 vivimos en Alemania. Mi papá hizo parte de su entrenamiento en cirugía allá en Alemania y después regresamos a Guatemala. En el año 81 entré al Colegio Americano de Guatemala y me gradué del Colegio Americano en el 93 con vos. Uh-huh. Fue una época muy interesante en Guatemala, ¿verdad? De muchos cambios y muchos retos. Mi papá siempre trabajó en el ambiente médico quirúrgico, o sea, cirujano, pero también tenía una práctica de medicina general. Trabajó en el hospital militar, trabajó en el hospital general San Juan de Dios, fue catedrático de la San Carlos. Y realmente, pues esa fue una gran influencia en mi decisión, pero también desde muy pequeños con mi hermano Héctor, siempre jugamos a ser médicos, probablemente desde que estábamos en Alemania. Muy pequeños, mi madre me cuenta de que para una Navidad yo pedí un maletín de médico y que ese fue mi mejor regalo. Yo no me recuerdo mucho de ese maletín, pero sí con Héctor jugábamos de cosas médicas, de que operábamos a los muñecos de peluche y cosas así, porque mi papá siempre habló de sus operaciones y de sus casos, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿Qué tanto crees que influenció este ambiente? Porque entiendo que tus tíos son doctores, tu papá es doctor, o sea, al momento de querer perseguir este sueño que tenés, que no pongo en duda que es tuyo porque veo la pasión con que lo perseguís, pero, o sea, ¿qué tanto crees que influye lo que vemos a nuestro alrededor como cuando somos pequeños en las decisiones que tomamos más adelante en la vida? Influye un montón. Sí, yo creo que no podemos negar el hecho de que porque mi papá era médico, mi abuelo era cirujano maxilofacial, que fue el primer odontólogo, o sea, dentista, que fue aceptado en la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Y él prácticamente era un cirujano de la boca y de la orofaringe, lo cual es una cosa muy, muy avanzada. Es una cirugía que, por cierto, yo no hago y se me hace muy compleja. Y mi abuelo también, créeme que tuvo una influencia, y vos lo conociste también. Y entonces sí, la influencia de la gente que está a tu alrededor no se puede negar. Uh-huh. Tenemos en la vida pues existen estas comunicaciones verbales y no verbales, ¿verdad? Uh-huh. Las comunicaciones verbales pues obviamente son importantes y ejercen un papel
en la influencia en uno, pero las no verbales probablemente también. Entonces, la forma en la cual mi abuelo también estaba muy realizado con su carrera, trabajó hasta casi los 70 y pico de años, y mi papá que sigue trabajando y operando y le vi su satisfacción de poder ayudar a mucha gente. Eso tal vez fue lo que más influyó, no tanto su especialidad, ¿verdad? Ya lo de ser cirujano, ya eso ya vino más adelante, porque esa fue una decisión que ya tomé yo más adelante, pero el aspecto de ayudar a las personas, a los pacientes y estar en el ambiente hospitalario. Uh-huh. Yo creo que vamos a estar brincando de arriba para abajo con la cronología y esto no va a ser tan ordenado como en otras ocasiones por lo mucho que te conozco y las cosas que tengo curiosidad de conocer. Mira, algo que he visto yo y que he vivido de verdad desde que estábamos en el colegio es que tu familia es muy unida. Es muy, muy unida y se llevan súper bien todos y está esta fibra familiar bien, bien fuerte. Te quisiera preguntar, o sea, para personas que están pensando irse a otro lugar a estudiar, a trabajar, o sea, esta unión familiar, ¿cómo afectó tu decisión? ¿La hizo más fácil, más difícil? ¿Cómo es esa dinámica de unión familiar al momento de querer perseguir tu sueño en otro lado? ¿Me entendés? Sí, ¿Cómo sí, fue sí. esa experiencia para vos? Fíjate que en el momento que yo decidí irme de Guatemala, a principios de los 2000, ¿verdad? Te voy a ser honesto que sí, mi deseo era tan profundo de querer subespecializarme fuera, por el hecho de que sí miraba yo una brecha un poco grande entre tecnología afuera con la cirugía que se estaba ejerciendo aquí, ¿verdad? Había mucha cirugía laparoscópica de invasión mínima y aquí todavía no se hacía mucho eso. Estaba comenzando, por cierto, pero en el momento del entrenamiento no era tanto eso. Entonces yo pensé, bueno, mi visión se hizo en querer salir. Sin embargo, sí hubo un poco de aprensión por dejar a la familia atrás, ¿verdad? Pero fíjate que la influencia también, como vos mencionás, de que mi papá se había ido a Alemania, y mi papá siempre fue de la idea de que tenés que salir y ver más allá de lo que se ve en ¿verdad? Uh-huh. Guatemala, con respecto a la medicina, para poder tener otra visión, ¿verdad? Otra perspectiva. Mi papá, bueno, se fue 3 años, ¿verdad? Mi idea inicialmente era hacer mi entrenamiento allá y eventualmente regresar, uh-huh. Pero cambiaron un poco los planes. Sin embargo, sí hubo un poco de aprensión inicialmente y bueno, obviamente ya estando allá en los Estados Unidos, los primeros años, incluso ahora, ¿verdad? Siempre hace falta un poco la familia, obviamente. Uh-huh. Inicialmente cuando éramos residentes no se podía viajar uno con tanta frecuencia a Guatemala. Eventualmente pues sí pudo hacer eso más frecuentemente. Una vez pues ya se obtuvo el título y ya pudimos poder hacerlo económicamente, ¿verdad? Claro. Mira, y mencionas un poco que parte de la motivación era pues la diferencia tecnológica y ciertas cuestiones que tal vez otros países tienen un poco más avanzados que Guatemala. Pero siempre me quedé con la duda, o sea, después de ver, creo que te ibas a San Juan a hacer allá San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques, las prácticas y, o sea, las condiciones que veían allá y lo que tenían que pasar era extremadamente adverso. Entonces, o sea, ¿qué también te preparó la Francisco Marroquín, que es donde estudiaste medicina, para irte al extranjero? ¿Y qué tanto fue ventaja las desventajas o las dificultades médicas para poder salvar una vida acá? ¿Y cómo te ayudó eso y te preparó pues, lo que tenemos acá en Guate al momento de llegar allá? Buenísima pregunta, vos, porque te voy a ser honesto. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de hands-on, o sea, de poder estar en contacto con el paciente, nosotros como estudiantes de medicina en Guatemala tenemos la ventaja de que podemos hacerlo desde muy temprano en nuestra carrera. Uh-huh. Nosotros tenemos aquí en Guatemala, en la Marroquín, eran 3 años de teoría. Desde el tercer año ya al finales comenzabas a ver pacientes en el Roosevelt y en el Hospital Esperanza. En la Marroquín específicamente, yo creo que en la San Carlos comienzan también ya a hacer rotaciones desde muy temprano. Y luego 4º, 5º, 6º y 7º es exclusivamente en el hospital prácticamente. Con guardias o turnos cada 4 días, cada 3 días, dependiendo de la rotación. Entonces, esa exposición clínica
Fue excelente. La habilidad de poder suturar, la habilidad de poder incluso atender un parto. O sea, todo estudiante de medicina en Guatemala sabe atender un parto, suturar, canalizar y poner una vía IV a un paciente para rehidratarlo en caso de una diarrea o alguna hemorragia o qué sé yo. Hacer un buen examen ginecológico, ¿verdad? Esos tipos de evaluaciones clínicas netamente de contacto médico-paciente son muy fuertes aquí en Guatemala y de verdad son... no tienen precio. Aparte, yo tuve la ventaja también de haber estado en el Hospital General San Juan de Dios como residente el primero y segundo año de posgrado, que fue expuesto ya a hacer cirugía, ¿verdad? La cantidad de pacientes agudos y críticos eran bien grandes aquí en el Hospital General. Yo creo que obviamente el volumen es igual. Ahorita o más probablemente y eso sí me ayudó un montón, fíjate, con sus limitaciones uno podía encontrar formas de ayudar al paciente, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho allá, más que nada a tener otras perspectivas, ¿verdad? Sí hubo un choque cultural un poquito al llegar allá, te cuento, a pesar de que yo había estudiado en el colegio americano, había estado expuesto a la cultura americana, ya había hecho algunas rotaciones en Canadá y en Kentucky como estudiante, pero sin embargo sí hubo siempre una curva de aprendizaje, diría yo. Sin embargo, lo que había aprendido aquí clínico sí ya no me lo quitaba nadie. Ajá. Y esos primeros meses en el hospital allá, llegando, ¿cómo fueron vos? Primero que nada, un poquito de la historia, ¿verdad? De lo que me pasó. Yo estaba ya en la residencia de cirugía aquí en Guatemala. Apliqué desde Guatemala después de haber hecho 3 exámenes, que eran los exámenes necesarios, el Step 1, Step 2 y el CSA, que es clínico. Después de haber ganado esos 3 exámenes, eso ya te da la capacidad de poder aplicar a una plaza como médico en Estados Unidos. Apliqué como a 50 lugares distintos, ¿verdad? Hospitales universitarios, hospitales comunitarios, más que nada en el noreste, porque eso es lo que me habían dicho que era lo que más aceptaba gente, y lo que es incluso Chicago, que es más como Midwest, pero Filadelfia, Nueva York, Pensilvania y todo eso, porque el sur era un poquito más cerrado con respecto a aceptar extranjeros por algún motivo. La cosa es que después de los 50 lugares que apliqué, solo 3 me dieron entrevista. Y logré entrar en Pittsburgh, ¿verdad? Después de ciertos otros pasos, porque yo ya había hecho unas rotaciones como estudiante en la Universidad de Toronto en el 99. Y una carta de recomendación de ese doctor en Toronto, que es en Canadá, me sirvió para poder aplicar a Pittsburgh. Y el doctor que me dio la entrevista, el doctor Philip Koshai, cuando vio la carta del doctor de Toronto, me dijo, vos estás aquí por esta carta. Por esta carta estás acá y te doy la oportunidad de darte una entrevista. Entonces, él me dijo, mira, Manuel, te puedes venir acá, pero vas a tener que venir a un año de prueba. No es un año de cirugía categórico, sino es preliminar. Preliminar significa, vamos a ver qué pasa este año. Bueno, o sea, fuiste abriendo la puerta por pushitos. Por pushitos. Entonces él me dijo, la carta esa me abrió la puerta para la entrevista y él aparentemente le gustó cuando yo me entrevisté con él. Bueno, y un paso antes, algo hiciste en Toronto que quisieron escribir esa carta, pues. Sí, cuando yo llegué a Toronto, sí te digo que me había leído el libro porque yo sabía que el profesor ahí era cirujano de colon y recto, entonces yo había leído bastante los capítulos de colon y recto y había estado bien empapado para que ahora que preguntara supiera de que yo sabía, ¿va? Y aparte, como te mencioné, el aspecto clínico de Guate, que a la hora de que, bueno, pongo un punto aquí en sala, a suturar aquí una piel, yo ya lo sabía hacer, ¿va? Porque ya lo había hecho aquí miles de veces. Entonces la gente así como, bueno, ¿va? Sí. Entonces Koshai viene, me agarra en Filadelfia, en Pittsburgh, y me dice, te agarro como preliminar y vamos a ver qué pasa ese primer año. Pero preliminar no te garantiza que te vas a quedar en cirugía, Manuel. Eso me lo dijo. Simplemente es una prueba. Yo ya tenía una plaza fija en Guatemala. Mi sueño de ser cirujano, si yo me hubiera quedado en Guatemala, hubiera seguido siendo eso. Me tomé el gran riesgo de decir, ok, me voy a una cosa que no está segura, que es una plaza preliminar en Estados Unidos, versus
mi plaza fija en Guatemala. Entonces fue un momento filosófico y de bastante debate. Y dije, lo siento, yo me voy a Estados Unidos, tengo esa oportunidad. Había muchos problemas en esa época en el San Juan, tristemente, aparentemente siguen, fíjate, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Pero eso también me decepcionó un poco. Entonces yo dije, son cuentos, yo me voy a Estados Unidos y tomé ese año. Pero cuando llego a Estados Unidos, de plaza preliminar estaba un griego, estaba un filipino, estaba un lebanés y estaba un tipo de Sri Lanka. Entonces los 5 estábamos compitiendo por una plaza. Entonces sí fue difícil el primer año, te voy a ser honesto. Los primeros meses, vos llegaste a visitarnos en diciembre y yo estaba con un tanto de ansiedad porque no sabía qué iba a pasar, porque no había una luz al final del camino. O sea, los 5 estábamos compitiendo. En enero teníamos un examen de cirugía general. Uh-huh. Y el filipino, el hindú, el lebanés y yo sacamos la mejor nota, 99, 98, 96. Y Kosha dijo, lo siento, estos no los puedo dejar ir. Y nos agarró y a todos nos consiguió plaza. De alguna forma. Wow. De alguna forma Phil nos consiguió plaza porque nos hicimos grandes. Algunos tuvieron que repetir el año de R1. Uno lo mandó a Nueva York. ¿Verdad? Y es más, salió ganando porque ahí estaba su hermana. Y Phil Kosha tenía contactos en Nueva York. Pero ese fue la cosa. O sea, ahí te das cuenta que competís con el mundo entero. ¿verdad? Estás con gente de todos lados. ¿verdad? Con todos, más gringos, ¿verdad? Porque aparte tenés americanos que son de la Universidad de Temple que estaban rotando ahí en West Penn. Porque West Penn era un hospital afiliado a la Universidad de Temple. Entonces, ellos obviamente iban a agarrar a R1s que venían de la escuela de medicina. Claro. Entonces, estabas compitiendo con los americanos, que era su casa, versus uno, versus el de Sri Lanka, versus el griego. El griego se fue. El griego no aguantó. El griego dijo, lo siento, esto no es para mí, y se fue. Uh-huh. Y bueno, hizo bien, ¿verdad? Pero así, ese fue el primer año. Y una vez entramos a la al programa de cirugía, era de seguir, ¿verdad? Adelante, y después aplicar a fellowship, que era el otro paso, ¿verdad? El paso de hacer cirugía de invasión mínima. Y ahí me quedé en Pittsburgh. Uh-huh. Me quedé en Pittsburgh. Hice un año extra de entrenamiento en cirugía bariátrica y laparoscópica. Pero fue un paso grande, ¿verdad? Uh-huh. Todo comenzó en Guatemala. Estudiando los boards en Guatemala con libros de aquí, de allá, ¿verdad? Con lo que habíamos aprendido en el Hospital General, en el Roosevelt, en la Facultad de Medicina. Y yo te digo que Guatemala sí te prepara bien. Obviamente, tenés que poner énfasis en si quieres irte a Estados Unidos, si alguien se quiere ir a Estados Unidos, tiene que poner énfasis en obviamente leer los libros de anatomía, tal vez no, pero los de fisiología, los de patología, yo los compré en inglés. Los de farmacología los compré en inglés, de obstetricia en inglés, los de cirugía en inglés. ¿Por qué? Porque yo ya quería tener esa perspectiva en inglés. Obviamente vos creo que tus libros los leíste en inglés. Sí. O sea, de las básicas tal vez no, era de química y todo eso, pero ya más adelante en tu pregrado. Sí, o sea, todo lo de compo en inglés. Todo en compo en inglés, igual nosotros, porque yo creo que eso tendría que ser los estudiantes de medicina que quieran aplicar ya sea a Estados Unidos e incluso a Europa, porque el lenguaje científico de la medicina es mucho en inglés, ¿verdad? Sí, y yo también creo que para cualquier cosa que quieran leer, siempre tratar de apegarse al lenguaje original en que fue escrito, porque las traducciones también, más cuando son temas técnicos, no son tan fieles. Entonces, creo que mucha de la literatura técnica que todos leemos en las distintas carreras que perseguimos son escritos en inglés y más de algo se pierde en la traducción. Entonces, yo creo que ese es un muy, muy, muy buen tip. Mira, y ese año, o sea, sí, yo estuve ahí en Pittsburgh, unas nevadas terribles, vos, o sea, rudo el invierno allá. Rudo. ¿Cuáles son las lecciones más grandes que aprendiste durante ese año? Ese año fue bien importante. Número uno, que una cosa que hemos hablado vos y yo, que una vez primero que nada no teníamos ni carro. No quería yo comprar carro inicialmente. Bueno, primero pues no nos alcanzaba. Segundo, habían ciertas limitaciones de la visa que no nos dejaba comprar el carro inicialmente hasta que tuviera yo una plaza segura el año entrante. Uh-huh.
por X o Y razón, en Pensilvania, si no tenés garantizado más de un año de trabajo, no te dan una licencia. Creo que después cambió. Sí, yo creo que era un tema de crédito. Crédito no también, sé. era O sea, multifactorial. Entonces dijimos, bueno, sin carro, ¿verdad? Con esos fríos. Niño chiquito. Un niño pequeño de 2 años y mi esposa Leslie, que gracias a Dios se adaptó, le costó también. El idioma de ella, segundo idioma era el francés porque se graduó del Julio Verne. El inglés lo sabía, ¿verdad? Pero obviamente en Guatemala uno está expuesto mucho al inglés, pero no era tan fácil, ¿verdad? Entonces, lo que aprende uno es que realmente en las adversidades, y con la incertidumbre también de que si iba a tener yo la plaza al año siguiente, a uno, lo que aprendí es de que, bueno, las adversidades te hacen fuerte, te aumentan personalmente. A mí me aumentó mucho mi fe, fíjate vos, también tuvo un papel importante. O sea, y yo estaba el primer día en el hospital, me di cuenta que todavía había mucha gente de este tipo. Dije yo, bueno, a ver qué pasa, ¿va? Y luego comienzan tus dudas. Le hablaba a mi papá me ayudó mucho, me decía tranquilo, seguía adelante. La conexión con mi papá aumentó muchísimo ese año. El hecho de que, bueno, se tiene que sufrir un poquito para lograr lo que tenés que hacer, ¿va? Para lograr tu deseo y tu sueño máximo tenés que sufrir. No sufrir, sino son retos, ¿verdad? El frío, el idioma, la cultura, un poquito la distancia con la familia, porque ustedes son los primeros que llegaron a vernos 6 meses más tarde. Pero bueno, la distancia con mis papás, con mi hermano, la comunicación no era tanto como es ahora, pues no había WhatsApp, no había, el email comenzaba pues más o menos, entonces no era lo mismo, pero sí aprendí mucho a que Leslie y yo podemos. O sea, es una situación que también teníamos 2 años de casados, habíamos vivido en mi casa, pero éramos solo ella y yo, fíjate, ella y yo y el niño, mi hijo Manuel Ignacio, que te da una sensación de que, bueno, vamos a poder salir adelante como familia y tenemos que enfocarnos y démosle. Y mira, gracias a Dios salieron las cosas. Koshai nos dio bueno, después de ese año nos fue bien en el examen, nos fue bien, demostramos que trabajábamos bien. Koshai me agarró como categórico y después comencé otra vez el R1 por tercera vez, porque lo hice una vez en Guatemala, una vez en Pittsburgh y repetí el categórico, pero después Koshai me dijo, te subo a R2 porque vos ya hiciste R1. Y me subió porque se fue otro chavo, se fue. Entonces se fueron abriendo oportunidades. La gente también es como una carrera, vamos, la gente como que se va yendo en la cirugía, va. No me gusta la cirugía, mejor me voy a medicina de emergencia, y se fue una persona. Otro me dijo, no, voy a hacer research, y se fue a hacer research, o sea, investigación. Después regresó a hacer cirugía de niños. Pero, ¿me entendés? Así fue abriéndose puertas y surgió, pero ese año fue muy, muy importante para mí. Y quiero hacer énfasis en algo que nos comentaste, y de verdad pónganle atención a lo que estoy a punto de decir, que voy a tratar de parafrasear un poco lo que dijo Manolo. Yo creo que la única manera que tenemos como seres humanos de sentirnos realmente capaces y seguros y confiados de nosotros mismos es cuando con nuestros mismos ojos vemos que podemos sobrellevar adversidad. Y cada adversidad que podemos sobrellevar nos va dando más confianza en nosotros mismos y nos permite lograr cosas cada vez un poco más grandes. Entonces, yo veo mucho a mi alrededor que estamos en una cultura donde estamos muy enfocados todos a tratar de quitarle adversidad a las personas que queremos. Y se confunde mucho esto de amor con no permitir que las personas experimenten adversidad. Pero según veo yo las cosas, al final, cada vez que hacemos eso, estamos privando a esas personas de poder saber hasta dónde pueden llegar y tener esa sensación de solidez. Esa es la palabra. Esa solidez de saber de que yo puedo, junto con mi esposa y esta familia, salir adelante porque tuviste la experiencia de primera mano de que estaba de la gran puta la cosa allá y la pudieron sobrellevar. Sí, y te digo, aquí en Guatemala, quiera que no, pues yo tenía la situación de que mi papá era médico, era cirujano, graduado del San Juan de Dios. Lo conocían algunos de los jefes y maestros del Hospital General San Juan de Dios, habían sido alumnos de mi papá. Entonces, quiera que no, yo tenía me sentía como bien cómodo.
un poco. Ojo, pero también esa residencia fue bien, bien dura. O sea, el trabajo era bien fuerte desde el punto de vista de trauma y desde el punto de vista de trabajo era bien sobrecargado como cirujano de R1 aquí en el San Juan de Dios. Pero era otro tipo de reto. El reto de estar en un país lejos de tu casa, otro idioma, otro clima, con un poco de incertidumbre. Es así como nadie te conoce, nadie me conocía. Estás solo. Es un reto que costó, pero a la larga cuando vas agarrando pequeños logros, pequeñas metas, vas superando, estás diciendo sí puedo, sí se puede, sí se puede lograr. Y se logró. Y eso fue el primer paso. Luego fue también conseguir el fellowship. No fue tan fácil. ¿Qué es el fellowship para las personas que no saben? Sí, exacto. Gracias. El fellowship es una subespecialidad. O sea, después de haber hecho los 7 años de medicina general aquí en Guatemala, y hice luego un posgrado, que son los años de cirugía, 2 en el San Juan de Dios y 5 en Pittsburgh, en West Penn. Y después hice un año extra de fellowship, que es como cuando ya la gente se quiere especializar. Podía haber agarrado cirugía vascular, cirugía de colon y recto, cirugía torácica, cirugía de trauma, cirugía enfocada al critical care o cuidado crítico. Y yo escogí cirugía de invasión mínima, que es como laparoscópica, que ya tenía cierta base grande durante mi entrenamiento, porque lo que me entrené durante el entrenamiento es mucha cirugía laparoscópica, pero fue más especializado. Ese año fue mucho más cirugía laparoscópica. No había tiroides, no había mama, no había otras cosas. Sino era más solo cirugía laparoscópica y bariátrica, que es una cirugía para perder de peso. O sea, la gente que sufre de sobrepeso, se le ofrece esto como un tratamiento terapéutico, ¿verdad? El aspecto de la cirugía bariátrica no solo es el hecho de que estás ayudando a la persona, sino que también es una cirugía bien compleja, que puedes extrapolar toda la técnica a otros tipos de cirugía, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una hernia laparoscópica de invasión mínima, con las herramientas y las técnicas que había aprendido para hacer bariátrica, las aplico aquí. Claro. O sea, te estás tirando a un campo bien complejo laparoscópico para poder agarrar y especializarte y quitar un vaso, quitar parte de un estómago, quitar un colon, hacer cirugía de hernia, pero todo de invasión mínima, que es laparoscopía, que significa que es a través de pequeñas incisiones y una cámara, ¿verdad?, que te ayuda a guiarte y hacer ese tipo de cirugías. Hasta ahorita voy entendiendo qué es lo que realmente haces vos después de tantos años. Qué interesante vos. Y bueno, toda esta preparación académica allá en el noreste desembocó en oportunidades laborales allá. Sí, exacto. Entonces ahí venía el dilema, porque terminamos ahí. Terminé yo mi fellowship, mi año de cirugía bariátrica y mínima invasiva. Y surgió una situación. Bueno, comienzan las ofertas, fíjate vos, porque Estados Unidos necesita cirujanos, ¿verdad? Hay una necesidad grandísima de cirujanos. Es más, se cree que va a haber un shortage de cirujanos para el año 2030, porque no hay suficientes. La población, pues obviamente siguió creciendo, sí, pues. Y mucha gente no se mete a cirugía general, se meten a cosas más sencillas, o diferentes, no digamos sencillas, pero más que tengan, entre comillas, calidad de vida, ¿verdad? Así como si va a haber, y si va a haber escasez debido a tu linaje, la solución es que tengas más hijos, pues. Sí, exacto, para poder... para suplir la necesidad de cirujanos. No. Pero esa es una cosa, bueno, van a haber otras alternativas ahí, pero lo que pasa es que... eso es lo que hacíamos nosotros, cirugía general con invasión mínima. ¿Cuál era la pregunta? De cómo transicionaste de estar en el noreste a Alabama y las oportunidades laborales. ¿Cómo fue ese proceso y qué tal te fue? Comenzaron a caer unas ofertas, sin embargo, por el hecho de la visa, ¿verdad? Y eso es algo que si alguien se quiere ir allá, tiene que saber de que existen dos formas, ¿verdad? La visa J1, que es una visa que es como de estudiante, y la visa H, que es como de trabajo, ¿verdad? La visa H es, por ejemplo, es la que le dan a los ingenieros de Google, que vienen de la India, de China, de varios lugares. El aspecto médico es un poquito diferente porque sí hay un específico número
para médicos, porque como saben de que hay necesidad de médicos de todo tipo, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, yo tenía una visa J1 que te dice, usted tiene que regresarse 2 años a Guatemala, o se puede quedar aquí en Estados Unidos trabajando, pero tiene que trabajar en un área de bajos recursos o de underserved, que le llaman ellos, que necesitan un lugar donde no haya suficientes médicos, ¿verdad? Uh-huh. Donde haya necesidad del servicio que proveemos nosotros. Entonces, yo apliqué a un lugar en Alabama que queda cerca de Birmingham, que era afiliado a una entidad más grande, que era el Baptist Health System de Birmingham, que el Baptist es grande. Y ellos tenían una como sucursal en un pueblo que se llama Talladega, que vos conociste, y es un área de cierta pobreza en Estados Unidos, es una fase bien importante, vos. Teníamos todos los recursos, ¿verdad? Era un hospital tal vez como decir un poco más pequeño que el Hospital Esperanza de aquí de Guatemala, ¿va? Un poquito del tamaño del Hospital Esperanza o el Herrera, algo así, de ese tamaño. Con cirugía laparoscópica, endoscopía, pero yo hice de todo ahí, fíjate, porque ya no solo hice laparoscopía, sino ya también hacía mucho pie diabético, heridas, hacía mama, pero siempre yo quería tirarme a hacerlo laparoscopía, hacía cirugía bariátrica, hice bandas gástricas en su tiempo, hice mangas gástricas y estuve ahí 8 años. O sea, las oportunidades surgen una vez se gradúa uno de cirujano en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay necesidad. No sé cómo van a ser las cosas ahora con la administración nueva, pero yo creo que la administración que hay en Estados Unidos, ya sea demócrata, republicano, X, Y o Z, no se puede negar que hay necesidad de médicos en Estados Unidos. Y específicamente en lugares como Talladega, donde estuve yo, les ha costado contratar cirujanos americanos, porque algunos pues se quieren quedar más en el norte, otros prefieren más cerca de una ciudad grande, otros prefieren el campo pero en otro lado. Cada quien es diferente, pero es como es tan grande ese país, ¿verdad? Uh-huh. No pueden abastecer todas las necesidades. Entonces yo creo que siempre va a haber oportunidad para la gente que se quiera ir, siempre va a haber trabajo si se entrenan allá. Mira, y hablando de esto de escasez de médicos y eso, ¿qué rol ves la tecnología y la inteligencia artificial jugando en la medicina a mediano y largo plazo, vos? La tecnología a corto plazo, te digo que no tanto la inteligencia artificial, sino que la telemedicina. Por ejemplo, uh-huh. Tenemos ya situaciones en mi hospital ahorita en la cual, bueno, hay un neurólogo, ¿verdad? Pero el neurólogo no puede estar de turno todo el año, los 365 días. Entonces, el tiempo que él se toma libre, digamos, algún fin de semana o sus vacaciones, se turna con médicos que están en otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Pero es a través de pantallas y a través de el médico a distancia puede tener acceso a las tomografías, a los laboratorios, y son cámaras de alta resolución que donde puedes hacer un examen físico a distancia un poco, ¿verdad? Con ciertas uh-huh. limitaciones, pero eso ya está surgiendo, tanto en psiquiatría como en neurología y en cuidado crítico se está haciendo telemedicina. Telemedicina también creo que va a surgir en el campo de la cirugía robótica, en la cual yo puedo estar sentado aquí y la cirugía se puede hacer a 20 millas, 200 millas. Es a través de una red de internet, ¿verdad? Uh-huh. Donde se podría hacer. O sea, yo siempre manejando el robot, pero a distancia. Uh-huh. Eso va a surgir. O sea, eso es como telemedicina. Inteligencia artificial, sí va a haber, digamos, como Watson, que tengamos la capacidad de preguntarle a esa computadora como la de IBM de Watson, que nos dé un algoritmo o con los potenciales diagnósticos uh-huh. y qué hacer, ¿verdad? Y nos guíe un poquito hacia un diagnóstico. Aunque te digo, la medicina es compleja, como todo, ¿verdad? No es como una receta de cocina. Viene un paciente con un dolor específicamente en el lado derecho, uno dice, bueno, es un apéndice, ¿verdad? Pero puede ser un diverticulitis, puede ser infección urinaria, puede ser uh-huh. una torsión de ovario, o puede ser apendicitis, pero hay otros aspectos, ¿verdad? El paciente puede estar en anticoagulantes, o sea, son múltiples variables. Obviamente, en el futuro yo creo que esas variables pueden ser como obliteradas. Se está acumulando una cantidad de información impresionante en las computadoras porque mucho, allá en Estados Unidos, el paciente es ingresado y se
su ficha médica se mete a la computadora. Entonces uno tiene acceso a su historia clínica previa, a sus laboratorios previos, a sus tomografías previas y de la actual admisión al hospital, donde puedes comparar. Mucho médico, te cuento, ahorita ha habido un poquito de aprehensión con respecto a la computadora, vos, porque fíjate que es interesante que a pesar de que es un país donde pues, se supone que la computadora se usa desde los 80, vos, o antes, en el aspecto médico no se había utilizado, todavía era la papeleta que era clásica de papel, ¿va? Y escribiendo a pluma, que es obsoletísimo, vos, si te pones a pensar, o sea, ustedes en su campo ya usan compu desde hace años, pues, ya décadas, pues. Entonces nosotros todavía era de leer la letra del médico toda fea y te tratar de entender la letra. Entonces el cambio surgió precisamente por la administración de Obama. Dijo, lo siento, esto tiene que cambiar ya. Ustedes tienen que meterse a Electronic Medical Records. Y entonces la papeleta se volvió electrónica. Obviamente, como todo al principio cuesta adoptarlo, pero te digo una cosa, vos, y una vez lo agarrás y es una herramienta increíble, vos. Buenísimo. Mira, y ahora que ya tenés todo este tiempo de estar trabajando allá, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de trabajar en el sistema americano? Muy buena pregunta. Mira, inicialmente cuando hice yo mi entrenamiento, era una ilusión bien grande, vos, porque cuando yo leía los libros que te conté, ¿verdad? Que los leía en inglés y los libros, pues, clásicos de medicina, no correlacionaba con lo que uno miraba aquí, ¿verdad? Porque teníamos nuestras limitaciones. Entonces me gustó que podés practicar tu medicina como la lees en el libro, ¿verdad? Y con los recursos, digamos, se necesita una tomografía, la haces una resonancia magnética, la ordenás, que si se necesita un PICC line, todo eso, ¿verdad? Radiología intervencionista, o sea, había un montón de tecnología que se podía aplicar, eso me gusta. O lo que te menciono del Electronic Medical Records, ¿verdad? Los récords electrónicos. Sabes que me gusta mucho y no quiero ofender a nadie, pero esto es algo que mis hospitales públicos aquí son muy buenos, pero el trato al paciente a veces por el volumen, creo que es, fíjate vos, o no sé por qué es, pero no es tan personal, a veces siento yo. Allá en Estados Unidos tuve una experiencia muy interesante. Una señora de origen, creo que era mexicano, guatemalteca, era latina, ¿verdad? Obviamente de estatus inmigratorio que no era legal, pues creo yo. De dudosa procedencia. De dudosa procedencia, vamos. Con limitaciones en el idioma. Fíjate vos. Uno de mis R3 estaba de turno y íbamos a extubar al paciente en el intensivo, había tenido una complicación y teníamos que quitarle el tubo, ¿verdad? Pero no podía comunicarse con ella en español. Entonces yo era el R1, el primer año de residente, me llamó Manny, vení, quiero que me ayudes a explicarle vos. Pero con aquel interés, fíjate vos, de mi R3, de que ella entendiera bien qué estaba pasando, de que se le iba a extubar, que le íbamos a quitar el tubo, que iba a tener un poquito de dificultad respiratoria inicialmente, pero que queríamos que respirara profundamente para que pudiéramos dejarla extubada. Yo le expliqué todo. Dije yo, si esto hubiera sido allá en Guate, hubiera sido un poquito diferente. Hubiéramos quitado el tubo y bueno, démosle pues, a ver qué onda. Y dele, mamita, a respirar. O sea, obviamente, culturalmente somos diferentes, pero me gustó el hecho de que haya habido mucha comunicación. Entonces, eso me gusta un montón. Sus defectos. También puede haber situaciones en las cuales hay mucha intervención de entidades terciarias, como el gobierno, las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, que se tiene que dar un antibiótico preoperatorio 30 minutos antes de la cirugía. Sí, para prevenir infecciones. Estoy de acuerdo. Pero para todas las cirugías. Sí, pero es que hay que llenar ese criterio porque si no, viene una entidad terciaria y ya castiga al hospital y después el hospital ya te viene y te llama, mire doctor, usted no está llenando estos criterios. Hay como un policita arriba, ¿va? Un Big Brother, ¿va? Le podríamos decir, que está viendo. No está mal para que no te salgas de los estándares. Pero hay situaciones en las cuales sí te tenés que salir de los estándares. No todo es blanco o negro, vos, o by the book, ¿verdad? ¿Querés evitarle un antibiótico a alguien? Esta cirugía no tiene riesgo de infección. ¿Por qué le voy a dar un antibiótico en el cual yo voy a obliterar la flora intestinal normal del paciente y puede que le dé una colitis
por una infección de otro tipo, ¿verdad? O un paciente anciano del asilo de ancianos que va a llegar y se va a infectar de otro tipo de infección. Entonces, tenés que explicarlo y todo, claro, ¿verdad? Entonces, eso no me gusta cuando hay esa intervención de una cosa que se llama JCO, ¿verdad vos? También los administradores de los hospitales a veces han perdido un poquito el respeto al médico, fíjate vos, y nos ponen como en el mismo plano, y es feo decir esto, pero sí, obviamente, vos, como te conté ahorita, el entrenamiento fue de 13 años o más, casi 20. Entonces, decís vos, te ponen al mismo nivel que una enfermera, que se llama provider, y nos llaman providers a todos, o sea, proveedores. Proveedor somos el médico, el ginecólogo y la enfermera somos proveedores. Entonces, eso ya no me gusta porque están metiendo esos tipos de jerga. Fíjate vos, o en vez de cirujano te dicen proceduralist, alguien que solo hace procedimientos. Entonces, cuando cambian esas semánticas, hay médicos que están bien enojados con eso porque dice, ¿por qué, verdad? Y si nosotros somos cirujanos. Entonces, esa tendencia no me gusta, me da un poco de ansiedad, te cuento, y a muchos médicos también. Faltaba vos. Sin embargo, en general la mayoría es muy positivo. Guatemala sí. Aquí, digamos, las aseguradoras también están muy encima tuyo allá en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted deja al paciente un día más y no se justifica la estancia del paciente, entonces el paciente no se le va a cubrir el seguro y entonces, no, que aquí yo he visto, mi papá a veces deja al paciente un cacho más porque el paciente, bueno, él paga, ¿verdad?, de la bolsa, pero él dice, doctor, no quiero irme a mi casa todavía, me siento que me quiero quedar un día más y, bueno, si usted lo paga, dile, pues, se queda un día más, ¿verdad? Pero ya como todo el mundo es con seguro, el seguro no te paga, entonces el hospital está encima de vos. Bueno, cuando se va al hospital ya no llena criterios para que se quede, ¿verdad? Eso era más en el hospital pequeño donde estaba antes. Ahorita no es tan así, fíjate, sí, lo cual es positivo. Qué bueno eso. Mira, y hablando un poco de los seguros, me has contado de varias cosas que pasan ahí, como que la gente se aprovecha de los seguros. ¿Nos quisieras contar un poco de eso? Sí, bueno, aparte está el seguro privado. Y aparte está el seguro público, que es Medicaid y Medicare, ¿verdad? Y Medicare se le da a los pacientes que ya llegaron a los 65 años, ¿verdad? Que ya cumplieron su tiempo de trabajo laboral. Y es por eso es que los americanos se retiran a los 65 años, porque automáticamente el Estado, ¿verdad?, les comienza a pagar ya su seguro. Entonces mucha gente dice, bueno, ya no trabajo, ya tengo mi seguro, ya tengo ahorrado. Bueno, eso está bien. Pero la gente que se dice estar en discapacidad para obtener el seguro en Medicare, ahí es donde siento que hay abuso. Porque, bueno, hay gente que sí tiene discapacidad, ¿verdad? Pero hay gente que no. Hay unas gentes que te dicen, bueno, a los 30 años desarrollé una artritis, algo abstracta, o fibromialgia, o estoy en disability, y es un abuso del sistema. Y entonces todos están pagando eso, ¿verdad?, con sus impuestos. Pero eso me enoja, fíjate, ese abuso a Medicare. Y después está Medicaid, que es para la gente que es prácticamente como decir indigente o que no tiene trabajo. El hospital, el Estado le da, ¿verdad?, ese seguro. Pero esa es gente que también puede estar en ese seguro toda su vida, ¿verdad? No quiere conseguir trabajo y se queda con ese Medicaid. Entonces es como un sistema de welfare, vamos, de un safety net social que tienen ellos, que tienen en Estados Unidos. Es un aspecto socialista de Estados Unidos que la gente no conoce. Yo no lo conocía tampoco cuando estaba aquí, ni incluso cuando yo era residente. Mi enfoque era más aprender a hacer cirugía que darle el enfoque a los seguros. Sin embargo, cuando estás ya en la práctica, el hospital te dice, bueno, te pone estas cosas. Bueno, usted está viendo cierto volumen de Medicaid, cierto volumen de Medicare y cierto volumen de seguro privado, que el privado pues genera más income, ¿verdad? Más dinero, ¿verdad?, al hospital. Pero sí, no, eso es lo que a mí no me gusta, el jueguito de los seguros. Sin embargo, es lo mejor que puede haber. O sea, la medicina es privada, ya no, excepto estos pacientes que te conté, ¿verdad? Si vos sos un paciente, como decir, en vez de pagar X, vos pagás allá. Si vos trabajas para una empresa, en vez de que la empresa le pague al X, le paga a una empresa de seguro privado. Y funciona muy bien. Y la empresa tiene la elección, ¿verdad?, de escoger Blue Cross o Highmark. Desafortunadamente en Alabama solo hay una o dos
empresas privadas de seguro y prácticamente solo hay una. Se vuelve medio monopolio, que también eso ya es otra cosa. Pero en otros estados sí son múltiples empresas que pueden escoger. Sí, pues. Bueno, y esto no sé si te lo he contado, pero bueno, o sea, yo no tengo el antebrazo derecho y la vez pasada, bueno, yo tengo pasaporte español, mi papá era español y estaba en el Sanatorio del Pilar. Había ido y creo que tu papá me operó. Sí, me contaste. Tu papá me operó ahí de... Nada, pues, o sea, pero saliendo me preguntaron que si yo estaba cobrando en la beneficencia española mis 1,000 euros de discapacidad física mensual. Entonces, o sea, me llamó la atención porque, como bien decís, o sea, hay que tener cuidado con eso porque a simple apariencia, ya sea por cualquier cosa, yo creo que las personas pues, que requieren ayuda, hay que ver cómo se les puede prestar la ayuda para que puedan ser productivas, ¿no? Pero, o sea, ahí era de cajón. O sea, me lo ofrecieron. No lo tomé. ¿No lo tomaste? No. Sí, no, qué interesante. Pero sí, aquí tenemos al Cuzuco haciéndonos caras del otro lado del vidrio. Y te digo que hay gente que por situaciones mínimas, o sea, una fibromialgia que es un dolor crónico no específico de espalda, ¿verdad? Que realmente no hay forma clínica de poder probar que existe fibromialgia. Y fíjate que yo lo ato mucho a lo que hablamos hace un rato. O sea, si caes en ese juego, ¿cómo vas a poder saber realmente de qué sos capaz y de qué no en tu vida y desarrollar esa solidez que también se siente, pues? Entonces, pues está todo ese tema. Mira, y podríamos seguir horas aquí con las historias de que has visto allá. Me gustaría que platicáramos un poco de cómo ves vos la medicina preventiva y, o sea, creo que ya con lo que nos has contado se puede ver que vos estás en la medicina porque te importan las personas. O sea, te gusta ver bien a la gente. Y te digo, a mí en lo personal me has ayudado de manera infinita. Quiero hacer referencia al episodio 1 de Conceptos, donde hablamos con Flow, con Manuel, 3 manuales ya, mira, que hablamos mucho de la pérdida de peso sostenible. Y vos has jugado un rol importantísimo con eso en mi vida. Entonces, te quería preguntar, o sea, ¿qué tips concretos le puedes dar a las personas para que puedan estar más saludables en su día a día? Porque la medicina no solo es estar operando gente. Sí, mira, la cirugía es como un último recurso. Bueno, yo hago cirugía aguda, ¿verdad? Por ejemplo, alguien viene con una hernia o un apéndice. Esas son situaciones que ya surgieron, ¿verdad? Y uno está reparando lo que está pasando, ¿verdad? Y lo satisfactorio de la cirugía es que, a diferencia de otras especialidades, por ejemplo, si sufrís de artritis, bueno, te dan tus medicamentos y es una cosa más crónica y bueno, a veces son años de tratamiento y realmente a veces no se curan esas enfermedades. Pero sin embargo, la cirugía es algo así como, bueno, vengo yo, tiene un apéndice, la quito y mejora. O tiene una masa en el colon, está obstruyendo, se la quita. O una hernia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se repara y se mejora de un solo, ¿verdad? Y si hay cierto contacto íntimo con el paciente, que eso también me gusta, el hecho de que el paciente inicialmente había un cierto tabú, ¿verdad? Decirle a alguien, bueno, yo lo voy a operar, ¿verdad? Yo tengo cierto acento en inglés, ¿verdad? No nací allá, ¿verdad? Tengo cierto acento, pero digo yo, el paciente confía en uno, a pesar de que lo miraban a uno patojo hace 10 años, ¿verdad? Cuando comencé a hacer cirugía ya como attending, y a pesar de mi acento, ¿verdad? El americano pues me dijo, bueno, confío en mí, eso también es muy satisfactorio, y el hecho de que también el paciente se mejore. Pero la cirugía tiene ese aspecto, pero lo más bonito también es obviamente la prevención. Si yo podría dar un tip así desde el punto de vista de cirugía, de obesidad y los problemas metabólicos que están en un auge impresionante alrededor del mundo. Específicamente Estados Unidos se considera el país más obeso del mundo, y donde vivo yo, que es en Alabama, es uno de los estados más obesos de Estados Unidos, y de niños es el más obeso. A mí esos números, el hecho de haber estado expuesto tanto a obesos en cirugía bariátrica, dije, no, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces sí, mi esposa es nutricionista, y recientemente, te digo, me ha llamado muchísimo la atención lo que es nutrición. Es más, he pensado hacer como un posgrado o algo o un máster en nutrición.
consejo sano, desde niños, evitar el uso de consumo de azúcares refinados, jugos, Coca-Colas, gaseosas y todo lo que es azúcar que llegue de una forma muy rápida al tracto gastrointestinal. Eso causa un pico en un montón de hormonas, específicamente la insulina, y causa un pico de azúcar en tu sangre, que es una reacción inflamatoria. Entonces, desde niños evitar el uso de azúcares refinados y específicamente bebidas. El ejercicio, vos sos más fan del ejercicio, pero es importantísimo, cada vez hay más rol. Pero se le ha dado demasiado énfasis, según he estado leyendo yo recientemente, al ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es bueno, sin embargo, estás ejercitando muy pocos grupos musculares. Si uno pudiera hacer un ejercicio en el cual se ejerciten múltiples grupos musculares, eso te va a dar más masa muscular, masa ósea, porque el hueso a la larga, pues conforme los años va haciéndose más pequeño y hay fracturas, osteoporosis. Está desde el punto de vista metabólico, si tenés más masa muscular, vos podés metabolizar mejor el azúcar. Y hay mucha diabetes, especialmente en nuestros países, ¿verdad? Está en un surgimiento altísimo. O sea, mientras más músculo tenés, menos probabilidad de diabetes. Sí, porque el músculo realmente te ayuda a metabolizar el azúcar un poquito mejor. O sea que, y la calidad de vida que te da tener un poco más de músculo. Entonces, claro, hacer ejercicio aeróbico está bien, pero se le ha estado recientemente dando más énfasis también al ejercicio de resistencia. Entonces, si pudieran agregarle eso, ¿verdad? Y obviamente la nutrición, ¿verdad? O sea, los carbohidratos en general, vamos. Recientemente hemos dado cuenta que tal vez la grasa no es tan mala como nos la habían pintado hace unos 20 años o 15 años cuando yo estudié medicina. Y la grasa saturada puede ser hasta sana. Por el hecho de que te ayuda a absorber más lentamente el azúcar. La grasa es un sustrato para que te dé energía. Preserva músculo, fíjate vos. O sea, cuando uno está en estados de inanición, la grasa te ayuda a que no consumas tu músculo, ¿verdad? Y la proteína es buena, pero mucha proteína también te da esos picos de insulina, que a la larga la proteína se puede comportar como grasa también, como azúcar. Contame como más azúcar, de eso, porque yo me estoy metiendo cualquier cantidad de proteína al día. Pero ahora viene la otra cosa, que también eso ya viene en el horizonte, que es la medicina personalizada. Que yo creo que eso es lo que se le va a dar énfasis en los próximos 5 o 10 años. El hecho de que la fórmula que te funciona a vos no es la misma que le va a funcionar a una mujer de 30 años o a un niño, ¿verdad? Obviamente. Y obviamente a alguien de raza blanca, raza negra, alguien latino o alguien chino. Digamos, un chino, una persona oriental que tenga un sobrepeso de 20, 30 libras, ya es metabólicamente más propenso a diabetes y enfermedad cardiovascular que una persona anglosajona que pesa 20, 30 libras más, porque es más grande, es de hueso más grande. O sea, todas esas variables, yo creo que eso es lo que viene en el futuro. Yo creo que se están haciendo estudios, ya hay situaciones en las cuales vos podés ver qué es lo que te funciona. Si bajarle carbohidratos, hay gente que puede tolerar 200 gramos de carbohidratos al día y no engorda, ¿verdad? Hay gente que no puede aumentar más de 50 porque ya estás ganando peso. O sea, cada quien es diferente, ¿verdad? Pero sí, en general, eso puede suceder con la proteína también un poco. Vos haces más high fat, low carb y más o menos las proteínas que comes no es tantos. Bueno, es que no se puede comer tanto. Me como media libra de chicharrones al día. Sí, pues es grasa, pues. Es grasa, va, o sea. Grasa saturada. Que antes era un miedo horrible a eso, ¿verdad? Sí, es cierto. Fíjate que yo estoy más alto en grasa. Sí. Porque aumentar tu proteína, créeme que no es tan fácil. La otra cosa es que es reciente, es intermittent fasting. O sea, es el ayuno intermitente, que esa es una cosa que se viene. Es para mantener tus niveles de insulina un poco más bajos. Lo que también se han dado cuenta es de que las fluctuaciones... El concepto es que comes solo en pocas horas del día y pasas la mayor cantidad, o sea, como que 6-18.
Entonces pasas 18 horas sin comer, o sea, en ayuno, y tus calorías te las metes en 6 horas o 4 horas. Hay gente que se las hace un poquito más extremas, es el 23-1, ¿verdad? O sea, 23-1 o 22-2, o sea, 22 horas sin comer y 2 horas comes, ¿verdad? O sea, solo una comida al día. Ese es otro extremo. Pero en general, el hecho de mantener tus niveles de insulina bajos por un periodo prolongado te ayuda, porque una de las hormonas que te hace aumentar de peso es la insulina y el cortisol, que es una hormona como de estrés, ¿verdad? Te da la barriguita, sí, pues. El cortisol. Entonces, probablemente mantener tu nivel de insulina bajo es saludable. Segundo, se están dando cuenta que no solo es que tengas el azúcar alta lo que te hace mal, sino que son las fluctuaciones de azúcar y de insulina que te puede causar una inflamación, una reacción inflamatoria a nivel a nivel interno, pues, o sea, del endotelio de las arterias. Yeah. Entonces, eso es la nueva tendencia, hay que ponerle ojo, o sea, no es mi área 100%, pero yo a mis pacientes que les hago cirugía bariátrica sí les digo que comiencen con una dieta un mes antes o 2 semanas antes de la cirugía, que hagan una dieta baja en carbohidratos. Y eso disminuye el nivel de grasa en el hígado y me hace a mí la cirugía más fácil. Porque si tenés un hígado muy grande, es muy difícil hacer la cirugía. O sea, es un poco más difícil hacer la cirugía. Ya. Mira, ¿y ya probaste intermittent fasting? Sí, ya lo probé. ¿Y cómo te ha ido? Ahorita, locamente. Fíjate vos que no me fue tan mal. Hice 23-1. Una locura. Comencé poco a poco, y eso es ojo, porque lo que comencé a hacer es, me quité el desayuno. Entonces, almorzaba y cenaba, ¿verdad? O sea, y almorzaba tipo 1 de la tarde y cenaba a las 6 cuando llegaba a la casa. O sea, una ventana de 5 o 6 horas, pues. No me fue mal. Porque sí estaba ganando mucho peso y estaba haciendo un error grandísimo, que ese es otro consejo, es quítense las refaccioncitas así o comidas entre comidas, porque no estás dejando que tus niveles de insulina bajen. Siempre los mantienes como alto. Entonces, comes a las 8 de la mañana tu desayuno. A las 11 estás picando que una chuchería aquí o una dona. Tu pico de insulina. Nunca dejaste que bajara. Y luego estás comiendo un almuerzo a las 1:30, 2 de la tarde. Otra vez. Después la refa a las 3, 4 de la tarde. Otra vez para arriba tu pico. Entonces, nunca dejas que baje. Lo interesante del intermittent fasting es de que en 23 horas sí se logró, o sea, yo pude hacerlo. Los primeros días sí estaba un poco irritable, pero y un cacho cansado, pero después poco a poco agarras fuerza. Incluso comencé a hacer ejercicios más. Comencé a correr y estaba haciendo ejercicio de resistencia y hacer un poco de carrera otra vez que no había hecho. Porque no me sentía tan bien, fíjate, con la forma en que estaba comiendo. Ese es lo que estoy haciendo. Obviamente yo cada vez que mi esposa se viene a veces un mes a Guate, yo hago esos experimentos. Me volví vegano un tiempo. Manolo ahí va yo detrás. Manolo iba detrás, pero no lo toleró. Yo lo toleré 1 año y medio, casi 2. Después de vegano me vine a una dieta como paleolítica. Baja en azúcares prácticamente. Después como que me importó y comencé a comer de todo. Pero ahora sí estoy en el proceso de qué es más sostenible. Pues vegano, yo te digo, no fue malo, pero sí metabólicamente no me hizo bien porque no estaba comiendo tanta proteína. Claro. Entonces no me llenaba y comenzaba a comer mucho carbohidrato. Entonces me volví un carboteriano. Sí, pues. Por molestar, digo eso, pues la verdad. Entonces estaba comiendo mucho hummus y otras cosas. Entonces mis triglicéridos se fueron para el cielo. Para arriba. Entonces sí, eso es malísimo. Y eso es lo que decís de medicina personalizada o dietas personalizadas, porque pues, pero yo vegano, puchica, me medio desmayé corriendo y todo, como a los 3, 4 meses no pude. Y con lo de bajo azúcares, alta grasa, proteína, mano, voy para 3 años y medio y como que sin nada. Entonces sí tiene, o sea, que hemos hecho los mismos experimentos, nuestros cuerpos a pesar de que tenemos la misma edad, más o menos sí. Un perfil muy similar, hemos respondido muy, muy distinto a los experimentos, ¿verdad? Sí. Otra cosa de los errores cuando uno está haciendo ese low carb es
creo que ese fue lo que me pasó a mí. Comencé a comer mucha proteína. La proteína se puede comportar un poquito como el azúcar. Tenía picos de insulina y me bajaba el azúcar. Entonces no me sentía muy bien. Y yo no puedo estar así, pues, porque estoy operando y haciendo cirugía. Entonces dije, son cuentos, voy a enfocarme en hacer lo que hago. Pero sí quiero seguir en el proceso de encontrar ese fino balance para no seguir aumentando de peso, porque se puede aumentar de muy fácilmente en Estados Unidos. Bueno, y ahora aquí en Guate también, porque se come riquísimo mucha. Sí, en todos lados. En todos lados la comida está llamándonos, vos. Mira, una pregunta, porque yo creo que está esta connotación de que el tema de dietas, nutrición y alimentación tiene que ver con no estar gordo y verte bien, ¿verdad? Pero vos en tu experiencia has podido ver una correlación entre la calidad de vida y como que propensidad a otro tipo de enfermedades un poco más serias debido a la nutrición y hábitos de ejercicio que pudiera o no tener alguien. Sí, o sea, de que si tu alimentación y tu actividad física se correlacionan con la calidad de vida, sí, ajá, sí vos. Y especialmente otros hábitos como el alcohol y el cigarro, ¿va? O sea, yo he visto gente que tiene 30 años y parece de 60 o 50 porque han fumado 20, ¿va vos? Uh-huh. O 15 años. Obviamente lo tóxico que es el fumar, ¿va? O el beber también fuertemente se correlaciona a gente, el estado de salud de las personas deteriora, ¿verdad? O gente que sí ejercita más, sí se mira que está mejor, obviamente, y tolera mejor una cirugía. Por ejemplo, a mí me tocó operar a un colega que corría casi como vos, pues casi 5K o 3K al día. Siempre lo mirabas ahí en el gimnasio, me lo tocó hacer una hernia. Se recuperó, el señor tiene 65 años, vamos, uh-huh, y se recuperó re bien. O sea, esa gente que sí se enfoca en su salud se recupera mucho mejor. Y eso es otra cosa que viene en el futuro. O sea, cómo optimizar al paciente lo máximo para hacerle una cirugía electiva, planeada. Que eso es ideal. Pero sí se correlaciona, vos. Y específicamente la comida, yo te diría, hay estudios que dicen que, bueno, hay gente que dice, bueno, me va a quitar específicamente algún tipo de carbohidratos, o me quito la carne roja, o me quito la carne. Pero uno de los mayores estudios que se han hecho es que el bajo consumo de calorías en general se correlaciona más a mejor vida. O sea, como no pegarte las grandes... Ajá. O sea, porradas. Mantener un índice de calorías más bajo. Y yo creo que vos a la larga, si estás haciendo low carb, high fat y high protein, estás comiendo menos calorías vos. Yo creo que vos y yo lo hemos hablado. O sea, sí. Creo que comes menos calorías y con ese tipo de dieta. Sí, yo estoy en un promedio como de 2,600 calorías ¿sí? Sí, es bastante vos. O sea, al día. Sí, es bastante. O sea, estás bien. Pero yo no sé, obviamente cuando comías otro tipo de carbohidratos podías comer más. El carbohidrato te da más hambre también. Sí, no, la dieta que me dejó Leslie cuando empecé a bajar era de 3,000 calorías. O sea, era un montón. Pero ahorita estoy como en 2,500, 2,600 con los entrenos, pues, o sea... Sí, es que vos entrenás y todo. ¿Verdad? Pero sí, y podamos sin irnos tan lejos, o sea... Como que puedes ver que una persona que lleva una mejor dieta, sea lo que sea, o un consumo más bajo de calorías, generalmente en tus estudios médicos la ves mejor. Sí, la gente que es más esbelta, que obviamente se traduce a la gente que comió menos durante el transcurso de su vida, es más saludable que una persona con un sobrepeso de 50, 70, 80 o 100 libras, vamos. Uh-huh. Desde el punto de vista médico es más difícil operarlos, es más difícil encontrarles una vena, es más difícil moverlos a la hora de que están inmóviles, es más difícil de que se levanten a caminar. Todo eso, ese conglomerado de problemas, más obviamente esos pacientes obesos tienen propensidad a diabetes, entonces sus heridas se van a infectar con más propensidad, no se levantan a caminar más rápido, entonces ¿qué? Les da una embolia pulmonar. O sea, es un ciclo vicioso que no va nada bien. Entonces, eso es lo terrible de ese tipo de problemas. O si te digo, la medicina se ha hecho mucho más compleja ahora, porque estamos mediando con ese tipo de pacientes.
Ya. ¿Verdad? Y específicamente mi hermano, por ejemplo, ahorita vino hace 2 años a dar mi hermano es médico también, es ginecólogo. No vino te puedo creer. Para los del podcast, vino a dar una conferencia aquí a Multimédica porque él tiene una experiencia impresionante con pacientes obstetras de peso grande, o sea, pacientes con obesidad mórbida, con 150 libras de sobrepeso. Uh-huh. Y dio su experiencia y los tips que se le puede dar a esos pacientes, porque desafortunadamente en Guatemala también eso está creciendo, vamos, o sea, pero no hemos llegado a esos niveles. Uh-huh. Pero no va, eso yo creo que se va a traducir a nuestros países a un problema bien grande, vos. Okay. O sea, si lo ves venir acá ya están en los estudios, se cree que, bueno, ahorita yo creo que hay más gente obesa que gente, más gente con sobrepeso que gente muriéndose de hambre en el mundo. Wow. Qué grueso. Mira, y bueno, pues gracias por todos estos tips. Yo creo que le van a servir mucho a las personas que nos escuchan. Mira, y aparte del cuerpo, como seres humanos, también tenemos alma. Y he tenido yo creo que tenemos algo ahí. He podido ser tu amigo desde que tenemos 14 años, pues. Y he visto cómo se ha desarrollado tu humanidad a partir de que empezaste a ser médico. Pues creo que parte de tu profesión, de lo que escogiste hacer con tu vida, es ayudar a personas en las circunstancias más dramáticas que un ser humano puede tener. Incluso ver personas que pierden la vida. Sí. ¿Nos quisieras contar un poco de cómo ha fortalecido esa humanidad y compasión que tenés la profesión que escogiste? Sí, vos. Fíjate que puede tomar 2 rutas. Ajá. Porque como médico, vos, como bien decís, ves la salud, pero también ves la enfermedad y la muerte, mucho sufrimiento. Entonces decís, ¿qué es esto? Te cuestionás y hemos hecho esas preguntas múltiples veces, o sea, ¿para qué esta vida? Si es sufrir y estás a morir, entonces te vuelves muy cínico. Y yo conozco muchos médicos que se vuelven así. Es una forma muy fea, fíjate vos, de ver la vida. Uh-huh. Sin embargo, pues por nuestra fe, sabemos de que esto no es todo, o sea, hay algo más allá. Y el sufrimiento puede tener un rol, como habíamos hablado vos y yo. Tal vez no inmediato, pero hay algo más que nos dice, ok, existe el sufrimiento, pero también puede haber algo más allá y hay un porqué, ¿verdad? Sin embargo, el contacto con la fe me ha ayudado a mantenerme como no volverme ese cínico, fíjate. Y puedes caer fácilmente en eso y me ha pasado, no te lo puedo negar. Uh-huh. Que esa lucha siempre. Esa lucha, ¿verdad? Vos, especialmente cuando hice mi rotación en pediatría, vos, esa es una cosa que a mí me dolió mucho. Yo no entendía qué me estaba pasando esos 2-3 meses últimos de la pediatría. Yo estaba deprimido, yo no sabía qué estaba pasando. Yo le digo a mi mamá, es que no sé, no me siento bien, es Navidad, pero no siento que sea, creo que habíamos grabado un disco. Tenía muchas cosas, estaba mi novia en esa época y después se volvió mi esposa Leslie, yo estaba muy contento con ella, estaba bien en mi carrera, pero no me sentía bien y eso es esa cosa, o sea, el sufrimiento de los niños me dolió mucho, fíjate. Entonces yo esa parte sí no la tomé, yo pediatría sí la descarté, pero la fe y la espiritualidad, específicamente el cristianismo, te diría yo, o sea, el cristianismo te pone el sufrimiento de enfrente. O sea, no puedes escapar. O sea, específicamente catolicismo, pues. O sea, vos vas a una iglesia y ves a Jesús sufriendo. Ahí. O sea, no andan con cosas, pues. El sufrimiento está ahí. Muy diferente a otras de las culturas orientales, que no las quiero menospreciar ni nada. Tienen su rol. Pero el sufrimiento está siempre como medio escondidito y hay, digamos, el budismo específicamente, que me metí muy fuerte en una época, todo gira alrededor de cómo el desapego y cómo el sufrimiento no tiene que como uno desapegarse para evitar el sufrimiento. El cristianismo, el sufrimiento está ahí de frente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está el sufrimiento de frente? Entonces, si te metes bien a la mística cristiana, te ayuda a mediar
con el sufrimiento de otras personas y el sufrimiento de uno de ver a otras personas sufrir y querer ayudarlas. El mensaje cristiano es ayuda al más necesitado, ¿verdad? En el momento que Jesús le dice a sus apóstoles, lo que hiciste por el más necesitado, me lo hiciste a mí. O sea, le diste de comer, lo fuiste a visitar a la cárcel, fuiste a visitar al enfermo, curaste al enfermo. Entonces, ese tipo de cosas sí me han ayudado a crecer como médico, vos. Y yo te digo, en Estados Unidos hay un gran problema, vos, que no lo mencioné. 300 médicos cometen suicidio en Estados Unidos al año. Y eso creen que es un número subestimado. Mucha adicción, divorcio y frustración. Muchos médicos, vos les hablas, están frustrados. Y me junté la vez pasada con un grupo de médicos que son muy cristianos, gente un poco más grande que yo, y sí han visto cómo la juventud se ha deteriorado en ese sentido, y ellos atribuyen a que no tienen una fe bien fuerte, ¿va? Ya sea en cualquier específica religión, pero bueno, al grupo que me junté a hablar eran cristianos, ¿verdad? Y hablamos precisamente de eso, del cristianismo, cómo te ayuda a ver el sufrimiento, cómo te ayuda a jugar parte del plan divino de querer ayudar al otro y de que tu prójimo es tu hermano y lo tienes que amar, ¿verdad? Uh-huh. Si no vos eso y no tienes ese fundamento cristiano fuerte, puedes caer en ese cinicismo que es terrible, fíjate vos, y no se lo recomiendo a nadie, específicamente a médicos, porque es feo. Tener un médico medio cínico, eso es feo, pero no, así puede ser un político, así puede ser un ingeniero, así puede ser un farmacéutico, puede ser cualquiera, vamos. Uh-huh. Bueno, y mencionaste, para cambiar de tono ahorita, ponernos un poco más alegres, mencionaste un poco que cada vez a Navidad habíamos grabado un disco y todo. Bueno, para los que no saben, con Manolo tuvimos un grupo de música acá, grabamos 3 discos y estuvimos como que activos, no sé, 7, 8 años, no sé. ¿Sí? Escribimos mucha música juntos y creo que para mí durante mi adolescencia mi fuerza fue eso y poder compartir, escribir todo eso con vos. ¿Qué dirías ¿Qué rol jugó la música en tu vida? O sea, y juega, porque vos seguís activo tocando y toda la cosa, pero específicamente el tiempo que compartimos. Fue grandísimo, porque como vos mencionaste, en nuestra adolescencia había muchos retos. Vos, como todo adolescente, tiene sus dudas, se está encontrando su identidad, tiene sus defectos, ¿verdad? Y muchos miedos, te podría decir, pero no sé, como que cuando nosotros comenzamos a tocar en el grupo y vimos que la gente pues les gustaba nuestra música y disfrutamos de hacer nuestra música, que también fue algo que logramos escribir 3 discos, ¿vamos? De música original, y que a la gente le gustó. Es bonito porque te da como un poquito de retroalimentación y decís, sí puedo, ¿va? O sea, ajá. Y te digo la verdad, vos, como te lo he hecho múltiples veces, ¿va? Vos, los 3 nos ayudamos mucho, Cristian, vos y yo, nos ayudamos a crecer ahí. Y de verdad que parte del que yo decidí, ok, me voy a ir, puedo hacer esto, fue el hecho de que, bueno, yo ya lo hice en el grupo, ya grabé, ya toqué enfrente de 5,000 gentes una vez en el Don Bosco, nuestras canciones sonaron en la radio. Es esa cosa de que, bueno, sí pudimos hacerlo. Fue bien satisfactorio. La música que se escuchó en los 90s tenía una gran fase, ¿va? O sea, había gente técnicamente muy buena musicalmente, y sufrimos el cambio de un tipo de música al grunge que era más, no tan técnicamente bueno, pero con una expresión de los sentimientos bien fuerte. Bien visceral, ¿va? Bien visceral, que también fue bien importante. Yo creo que sí jugó un papel muy fuerte. Yo sigo tocando, ¿va? Regresando otra vez al tema un poquito religioso, o sea, tuve la oportunidad de cantar en una iglesia. Fíjate que yo nunca en mi vida pensé que iba a ser posible eso, pues. Uh-huh. Y me invitaron un día, me vieron cantar ahí y me dijeron, véngase. Y yo, bueno, obviamente, bueno, ahí vamos. Y canté, y eso me ayudó también desde el punto de vista espiritual un montón, te voy a ser honesto.
yo practicaba los salmos, iba oyendo los salmos en mi carro para ir al hospital y escucharlos, digo, ok, aquí hay algo, ¿ah? Y fue una cosa muy bonita. Fue como otra de las fases musicales que tuve yo. O sea, la música me ha dado satisfacciones desde niño, mi abuelo, de él, le puedo atribuir yo, y mi papá también. Mi papá le fascina la música clásica. Pero nosotros con mi hermano nos íbamos a la antigua, a la casa de mi abuelo, y mi abuelo tenía una colección de discos y él ponía sus discos de todo tipo de música, mucha clásica, pero también zarzuelas, música gitana, hasta obviamente rock, tenía un poquito soundtracks de películas como The Sound of Music, Oliver Twist y cosas así, pero todo eso creo que nos influyó a la hora de componer también, sí. Bastante, y fue realmente como un sueño hecho realidad, porque yo cuando comencé a apasionarme por la música fue como a finales de los 80, ¿verdad? Con los grupos, Guns, Skid Row, Poison, y luego la transición que hubo con los otros, ¿verdad? Pearl Jam, Nirvana, y tuvimos la ventaja, creo yo, de que vivimos y gozamos los dos aspectos, ¿verdad? Que hay gente que se quedó en uno, hay gente que se quedó en otro, pero nosotros vivimos esa transición y nos gozamos las dos, ¿verdad? Definitivo. Y sí, fue una química bien bonita, que entre vos, Cristian y yo, fue una cosa única, mano, única. Te voy a ser honesto, yo me río a veces, ¿verdad? Porque ¿cómo sucedió? No sé, pero fue bien bonito. Sí quiero agregar a Juan Carlos también, porque fue también una parte bien importante. Y ese primer disco que grabamos para mí, tuvimos la oportunidad de remasterizarlo ahorita y está disponible para los que los quieren escuchar. Escuchar ese disco otra vez fue muy, muy fuerte, muy bueno para mí. También fue un poco fuerte, te voy a ser honesto, pero sí, qué grande ese disco, vos. Sí, y así solo eso lo voy a decir. De verdad que sí, lo pueden buscar como Con la caída del sol en Deezer, Spotify, Apple Music, está en todos lados. Está en todos lados, Amazon también. Sí, y te digo, lecciones bien, bien grandes, porque creo yo que en términos de autoestima y probar que uno puede lograr un sueño a tan corta edad, creo que fue importantísimo. Ética de trabajo, porque sí, fregadera y casi siempre que hubieran cervezas o algo ahí cuando uno estaba practicando, pues por un lado, pero la ética de trabajo y la cantidad de horas. Sí, le dedicamos horas. De práctica y dejar otras cosas, o sea, y uno puede empezar a ver esa relación entre trabajar y lograr lo que quiere a tan corta edad. Creo que fue algo bien especial y ahí como que esa interdependencia entre las personas, porque creo que siempre estuvimos, Cristian, vos y yo, y pues bajistas, tuvimos varios bajistas, ¿verdad? Sí. Y cómo la dinámica cambiaba cada vez que cambiaba una persona, e incluso pues cuando Cristian faltó, que Cristian murió, y cómo todo cambió, y vivimos mucho nuestras vidas, creo yo, centrados alrededor de nosotros mismos, y no nos damos cuenta que nuestras vidas son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y cómo algo cambia. Todo eso fueron regalos tremendos que nos dejó el grupo, creo yo, a los 20 años, pues. Sí, 19, 20 años. Y sí, ¿no? El hecho de que pudimos expresar nuestros sentimientos, los tres, ¿verdad? Pudimos, porque los tres escribimos canciones y yo creo que bien hechas, vos, en retrospectiva. Algunas, pues, no, algunas eran molestaderas y todo. Pero en general, el hecho de habernos expresado ayudó un montón. A mí me ayudó un montón. Y obviamente el fallecimiento de Cristian fue grandísimo para mí, porque fíjate que sucedió en agosto del 2003. Yo me había ido a Estados Unidos en junio del 2003. Entonces yo también ese año difícil que habíamos hablado previamente, más el agregante que un buen amigo se había ido, fue duro. Para Leslie también, porque Leslie lo quería mucho. Sí. Y era muy buena amiga de él. Entonces, pero bueno, no, fíjate que salió todo bien porque me dio fuerza también. Aquel era americano, lo molestábamos, ¿verdad? Vos sos más americano que la hamburguesa. Y siempre, fíjate que aquella cosa que decía yo, bueno, ¿qué hubiera dicho aquel que estoy aquí haciendo esto? Siempre está esa cosa. Y bueno, y compusimos y a veces tuve la oportunidad también de grabar otra vez música por mi cuenta. Hice unas par de rolas ahí que me hicieron falta mis cuates, ¿verdad? De siempre, pero
también eso, ¿va? Y también cuando canté en la iglesia dije yo, ¿qué hubiera dicho se hubiera reído que yo podría cantando en la iglesia? Es más fácil cantar en un bar con gente, con sus tragos, que en una iglesia, vamos, con la gente. O sea, yo me subí a cantar en bares, ahí, pero cantar en la iglesia fue muy diferente. Pero sin embargo, yo también pensaba en aquel. Dije, ¿qué hubiera dicho aquel, va? Siempre está en mi mente, te cuento. O sea, no es imposible ignorarlo. Pero fue un gusto, fue realmente un gusto haber estado con él y haber compartido. Dios nos lo dejó buen tiempo, años muy importantes de nuestras vidas, nos lo prestó a vos, creo yo, pues eso es lo que pienso yo. Sí, no, re bien, mira, y de verdad que qué gusto tenerte por acá, respetando tu tiempo y que queremos aprovechar para ir a otros lados. Creo que vamos a ir cerrando hoy, no sin antes decir y hacerte una propuesta pública sin comprometerte, pero creo que sería una tremenda idea que arrancaras un podcast médico dirigido a los pacientes, porque uno, tenés un vasto conocimiento, dos, lo puedes transmitir de una manera bien simple a las demás personas, y sí veo que tu vocación de vida es tocar la vida de un montón de personas a través de que estén bien de salud, y creo que es un mecanismo que te puede ayudar muchísimo a llegar lejos. Entonces ahí te dejo buen consejo, vos, gracias. La tentación para que lo hagas, y que te animes, que te tires y que compartas todo lo que has aprendido para tocar la vida de más personas. Gracias, vos. De verdad que sí, yo sé que tu sueño siempre ha sido hacer este podcast y la idea está muy buena y voy a tomar tu consejo, fíjate. Ahí vemos con el Cuzuco cómo te podemos apoyar, qué hacemos. Y hablando del Cuzuco, cerrando ya hoy, antes de despedirnos, les cuento que el primer podcast que estamos grabando ya en el estudio. De hecho, ahí miro aquel del otro lado ahora. Está genial el estudio, está en 4 grados norte, estamos al lado de lo que es el carnicero y el sushi, así que si alguien está interesado en empezar un podcast, quiere venir a grabar, tenemos la batería acá, de verdad, yo ya me subí al barco aquí, vénganse, nos pueden escribir al show a @conceptospod en Twitter, si tienen más consultas. Y de verdad que quiero cerrar agradeciéndole a mi gran amigo Manolo de poder haber hecho esto, de haber venido a Guate, haber podido compartir tiempo y dejarte el micrófono para cerrar si le quisieras dejar algún mensaje a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Manolo, por esta oportunidad. De verdad que siempre me has apoyado, vos has sido parte de este éxito y ahora sos familia, ¿va? Y es un gusto realmente siempre poder compartir con vos. Guatemala siempre está en mi mente, siempre vengo acá, eventualmente la vida me traerá de regreso acá y que hay proyectos que se van a hacer en Guatemala que están en un futuro y los voy a realizar. Consejo para la gente que se quiera ir a Estados Unidos y los estudiantes de medicina que quieran salir al extranjero, no necesariamente a Estados Unidos, es pónganle mucha fuerza, dedicación, aprendan bien el idioma. Ahora tienen múltiples herramientas, podcasts, videos de YouTube, cosa que yo no tenía en el año 2001, 2002. Y aprovechen esas oportunidades, vean un poquito lo que hay afuera para poder tener una perspectiva diferente. Sin embargo, lo más importante en la medicina, para los médicos que me van a escuchar, es el paciente. Las aseguradoras, las casas farmacéuticas, los administradores de hospitales no van a velar por los pacientes, son ustedes y las enfermeras, que son una parte muy importante en nuestro trabajo. Así que sean buenos médicos, porque todos vamos a ser pacientes algún día, o nuestros familiares, ¿verdad? Y lo único que tienen los pacientes somos nosotros y las enfermeras. Así que prepárense bien. Órale, muchas gracias. Y si alguien quiere contactar con dudas específicas a Manolo respecto a siguientes pasos a seguir para continuar su carrera afuera, le pueden escribir en Twitter en @quetzaltweet. Es Quetzal como se escribe Quetzal, TWIT. Entonces ahí pueden escribirle a Manolo y seguro que les echará la mano como lo ha hecho con cientos de otras personas. Muchas gracias.
Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en Estudio El Tun, ubicado en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar Conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter @conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.